Buenos días, soy Delvis Cristel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Cristel y compañía. Yo pienso que nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, en este momento tenemos demasiados frentes. Son demasiadas luchas, demasiadas preocupaciones. Creo que no sé cómo podemos lograr una unidad de propósito para ir adelante y tener éxito en lograr una buena dirección para nuestro futuro. Porque realmente los retos son inmensos. El país completo está en venta. Tenemos el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay un sinnúmero de cosas que si hacemos una lista se nos va a la hora del programa, de la cantidad de cosas que nosotros estamos enfrentando en este momento. Afortunadamente, hay siempre personas en Puerto Rico que tienen la idea de traer a nuestra mente y a nuestro entorno un poco de paz y un poco de vamos a reunirnos, de vamos a mirarlo, de vamos a dialogar, vamos a utilizar la herramienta del diálogo. Y ese es el caso de la coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico, que está haciendo desde la semana pasada una invitación al gobierno de Puerto Rico para que se haga un espacio de diálogo social respecto al asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y el contrato de Luma. Aquí últimamente se nos impone todo, bueno, hace tiempo siempre se nos ha impuesto todo, pero yo creo que últimamente se nos están imponiendo tantas cosas a la vez que entonces es más fuerte, más terrible. Y no sabemos, realmente no sabemos ni la hora que es. Así que hoy voy a conversar con dos personas que a quienes le tengo un respeto, una admiración y un cariño tremendo desde hace muchísimos años, porque muchos años atrás estuvimos colaborando en algunas luchas importantes por la paz en Puerto Rico. Se trata de los reverendos Heriberto Martínez Rivera y de la reverenda Eunice Santana, a quienes le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en mi programa. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Qué bueno. Bueno, para mí un honor, Ay, gracias. Para mí es un honor tenerles a ustedes dos, desde luego. Bueno, hay muchas cosas que aterran sobre lo que se está planteando con Luma. ¿Cuáles son las preocupaciones mayores de la coalición ecuménica y por qué ustedes decidieron entrar en esta conversación? Ustedes dijeron la coalición tiene que hacer algo. ¿Cuál es el llamado que realmente siente la coalición que lo llamó a decir no nos podemos quedar callados, aunque parezca que esto es una cosa simplemente gubernamental y nosotros no nos debemos meter? ¿Por qué ustedes entraron en esta controversia? No hablen los dos a la vez, uno a la vez. No, reverenda, ella tiene seniority entre todos nosotros. Ok. Lo dices por mis canas, pero... Por tu experiencia, muchacha. Y a mí me parece que en los momentos, precisamente en los momentos más difíciles en la vida del pueblo, el sector ecuménico, el sector llamado religioso, tiene que alzar su voz. Y alzar su voz no quiere decir que tenemos que ser estridente o que tenemos que gritar o que tenemos que hacer unas denuncias que jamaqueen al país. Esta es alzar la voz, como hacemos en este llamado al gobierno, a abrir espacios de diálogo y trabajar hacia planes coherentes que nos ayuden a adelantar y a la agenda del pueblo, porque nosotros tenemos una agenda, unas leyes, por un lado, que luego se hacen algunas cosas, como sucede con este contrato de Luma, donde se pisotean esas leyes, o para no decir pisotear, pues se ignoran, se es indiferente ante ellas. Y el llamado que tenemos... Y el hecho de que no hay una consulta al público sobre la necesidad de hacer esto, ¿no? Porque no ha habido en ningún momento una explicación, no ha habido un proceso donde la gente pudiera entender qué es lo que se está haciendo, no se celebraron vistas públicas. Otros sectores dirían que esto se ha hecho completamente a espaldas del pueblo, sin unas vistas públicas, sin una participación, sin darle atención a aquellos sectores y a aquellos grupos
con profesionales que sí pueden hablar con autoridad sobre las diversas partes del contrato, del tema. Sin todo eso cayó en oídos sordos, ¿verdad? Ha caído en oídos sordos, la ausencia de todo un proceso que sí permitiera tomar unas decisiones que adelanten los intereses del pueblo, que adelanten la agenda, una agenda que pudiéramos trazar de pueblo. Y frente a la ausencia de eso, pues sí, se hace este llamado, pero el llamado no es solamente decir vamos a sentarnos a dialogar, sino que también es señalando las fallas de todo este proceso, no solamente la ausencia de ese diálogo, de esa conversación, sino también las fallas que este contrato específicamente tiene y cómo esas fallas lo que hacen es atrasar la agenda del pueblo. Lo que hace es obviar los intereses de nuestro pueblo puertorriqueño. Así que está el llamado, la invitación cordial, pero está también el señalamiento, la denuncia, en ese sentido la voz profética de poner en claro cuáles son las cosas que objetamos sobre este contrato y también un llamado, una expresión de nuestra esperanza y de nuestros anhelos de poder tener un Puerto Rico mejor, que entendemos que es lo que todos y todas las puertorriqueñas queremos para nuestro país. Sí, y es que en las últimas décadas nosotros hemos visto, yo diría que ya cuando ocurre lo de la Autoridad de Energía Eléctrica ya es injuria sobre ofensa. Si nosotros empezamos por la pérdida de nuestro sistema de salud pública, que era un sistema modelo, que de hecho estudiaba en otras partes del mundo como un sistema modelo, y eso sencillamente tampoco con ninguna explicación, que es muy fácil decir, ay, es que no lo puedo costear, pero ¿por qué no lo puedes costear? Son cosas que nunca se explicaron. Y de ahí pasamos a tantas cosas como la telefónica, como las navieras, como, bueno, como el aeropuerto, hasta que llegamos a la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, es casi lo último que nos queda. Exacto. Y entonces un poco todas esas cosas que nos daban tanto sentido de pertenencia y muchas otras cosas más que nos otorgaban, lo hemos perdido y yo veo que estamos perdidos en el no sé qué es lo que voy a hacer con esto. Reverendo, ¿cuáles son esas fallas? ¿Qué es lo que ustedes han estudiado y han visto? ¿Qué señalan? ¿Cuáles son esos señalamientos? Básicamente, las consecuencias del huracán fueron devastadoras. Cerca de 4.000 personas fallecieron por ausencia de electricidad, porque no pudieron hacerse la diálisis, porque no pudieron tener las máquinas de respiración necesarias, por la insulina, por no tener un refrigerador para mantenerla bien. Así que dentro del contexto de la esencia misma de lo que es mantener una sociedad corriendo y bien funcionando, se necesita la electricidad. Así que nuestra principal corporación pública que sirve electricidad es la Autoridad de Energía Eléctrica, la AEE. Y obviamente, como estaba señalando, se comenzó a privatizar muchas corporaciones públicas sumamente importantes, desde hospitales esenciales y sigue aeropuertos, las carreteras, y por ahí tú sigues inclusive el proyecto de ondeo que trató de privatizarse también la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, pero fue un fracaso total. Y en esta ocasión nos toca ahora con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y pues uno tiene sus serias preocupaciones porque el contrato de Luma no aclara ciertos puntos fundamentales. Y máxime, cuando se nos dijo tantas veces del vicereverendo Eunice Santana que las nuevas corporaciones APP iban a traer a la mesa algo porque el gobierno no tenía dinero para poder remodelar o actualizar las infraestructuras de nuestro país. Y ahora estamos ofreciendo un contrato sin que esta compañía que viene tenga que aportar para poder generar ganancia algo de inversión para reconstruir el sistema eléctrico. Es interesante destacar que es la primera vez que vamos a tener tanto dinero para reconstruir el sistema eléctrico, que si nosotros lo utilizamos
a perfección, podemos nosotros llevar nuestra Autoridad de Energía Eléctrica a otro nivel superior de autosuficiencia y obviamente de manejo administrativo de excelencia. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar tanto dinero en medio de la crisis en este momento para poder entonces contratar personas externas para que vengan a resolver nuestros problemas? ¿Es que acaso los puertorriqueños no tenemos las competencias ni las capacidades para hacer eso? ¿Es que no tenemos materia gris para poder administrar correctamente? Por eso el llamado a sentarnos a la mesa y hacer la coalición con las personas que tengan competencia. La energía eléctrica, ¿cuánto personal capacitado tenemos de por décadas y décadas y décadas? Esa es la realidad. Sí, por eso sentarse a la mesa es que las personas competentes, todos podamos sentarnos como hermanos y establecer una agenda sencilla de revitalización, de actualizar todos nuestros sistemas eléctricos, pero sobre todo tomando en consideración lo que fue lo que se estableció como política del gobierno, la política energética, movernos hacia fuentes renovables. Dios nos otorgó el privilegio de nacer en una isla llena de sol, tropical, y también tenemos vientos. Podemos nosotros ir transicionando hacia un proyecto de autosostenibilidad en términos eléctricos que no dependa de ningún tipo de combustible ni de gas natural, sino ir directamente a lo que sería el uso correcto de los recursos naturales que Dios nos ha regalado, que la naturaleza nos ha regalado: energía solar y obviamente también viento. Y eso es nuestra preocupación, porque esta compañía Luma, su matriz se dedica exclusivamente a la producción de energía a través de gas natural. Yo creo que no es necesario transicionar a través de un intermediario antes de llegar a la energía renovable. Y máxime cuando hay tanto dinero que viene por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de las transferencias que se hicieron post huracán y pandemia, etcétera, para poner y actualizar un sistema eléctrico de ensueño, un equipo de ensueño, y poder hacer realmente un sistema eléctrico que le sirva al pueblo, que tome en consideración todos los factores económicos y sobre todo de alcance a aquellos sectores en distintas áreas de la isla, y que podamos nosotros pensarlo bien y ejecutarlo correctamente. Por eso yo creo que es necesario que nosotros nos sentemos a la mesa. Yo creo que el diálogo en sí mismo transforma y busca soluciones, y llegamos a acuerdos, y entonces establecer las prioridades y supervisar que las prioridades o los puntos de esa agenda se cumplan uno a uno, siempre evaluando y supervisando, y que se compre los materiales que sean necesarios, pero dentro del contexto correcto, que no se los otorguen a los amigos para que traigan y gasten mucho más de lo que realmente es el costo de los equipos. Así que por eso nuestro llamado va dirigido por el bien del país y de nuestra generación y futuras generaciones, que nos sentemos para hacer de esto un proyecto bueno, que nos lleve a un nivel de autosuficiencia energética, pero con la más alta eficiencia, mi querida hermana. ¿Ustedes han conseguido que el gobernador escuche su carta? ¿El gobernador les ha contestado, les ha hablado, se han reunido con él? No, pero sí vamos a hacer esto fue en comunicado de prensa, y vamos a insistirle y a tramitarle una misiva directamente a él sobre estos asuntos que hemos tratado en este comunicado de prensa. Y ustedes intentan reunirse con él para hacerle llegar sus preocupaciones. Si nos da la oportunidad, nosotros como coalición y como religiosos promovemos el diálogo en todo momento. Por eso, pero no lo tenga. Que yo quiero vamos a hacer el intento. Lo que yo quiero ver es cómo ustedes van a mover a la acción lo que ustedes están pidiendo en el comunicado. Porque una cosa es decir, sería bueno que ocurriese esto, pero ustedes podrían dar un ejemplo magnífico si dan un paso adicional y tratan de comunicarse con él directamente, y estas expresiones que ustedes están haciendo, iniciar ese diálogo con él. Pero no sé, reverenda. Sí. Sí, eso es algo que está a nuestro alcance hacer. Veremos a ver cuál es la respuesta. Esperamos que sea positiva
y que sí, a ese nivel se puede empezar este diálogo que debe abrirse al país. Sí, y como dice nuestra querida hermana, la reverenda Eunice Santana, es nuestra intención hacer ese ejercicio de acercarnos al señor gobernante y a todos los sectores que tengan injerencia en esta importante tarea de revitalizar, reconstruir nuestro sistema eléctrico. Y porque una falla grande que ha habido, como yo mencioné al principio, es que las preocupaciones y los señalamientos que distintos grupos han hecho no han recibido respuesta, no ha habido eco. Y sería muy bueno que esos señalamientos los pudiéramos traer a la mesa y poder recibir respuestas, a ver dónde está el entuerto, dónde no echamos hacia adelante, dónde no nos entendemos. ¿Estamos malinterpretando acaso? Y nos parece que el gobierno, si no hay nada que esconder, si puede dar respuestas satisfactorias a esas preguntas, pues debe estar abierto a ese diálogo. Yo lo que he visto es que el gobernador ha dicho esto va porque yo dije que va. Ha sido la actitud de él, no ha sido una actitud abierta al diálogo, sino yo quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer y eso ya está decidido. Pero es que la avaricia y la estupidez son tres grandes males. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que hoy estoy conversando sobre el contrato de Luma con miembros de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, los reverendos Eunice Santana y Heriberto Martínez Rivera. Eunice, te interrumpí perdón. Estaba comentando sobre la necesidad del diálogo, la esperanza de que haciéndole un acercamiento al señor gobernador, pues se pueda dar ese primer paso de sentarnos a dialogar, y sobre todo que se han hecho muchos señalamientos sobre el contrato a Luma. Se han hecho protestas, se ha levantado la voz no solamente de los sindicatos, sino también de amplios sectores del pueblo, sectores comunales, sectores que están agrupados en otras instancias, pero no ha habido ninguna reacción de allá para acá. Sería excelente que el acercamiento nuestro pudiera tener una respuesta positiva y que se pudiera empezar a dar ese diálogo tan necesario en nuestro país, porque no podemos seguir peleando, no podemos seguir divididos, no podemos seguir en esta confrontación continua. Y el pueblo necesita respuestas a las interrogantes. Y si las respuestas el gobierno las tiene, pues que las preste. Es necesario y excelente. Porque como señalaba el reverendo Rivera anteriormente, las APP y la ley sobre las APP planteaban la inversión de la privatizadora, y no que el pueblo tuviese que financiar a la privatizadora. Y lo que se ve en este contrato es precisamente esa inversión, ese poner patas arriba, lo que está expresado en la ley, que precisamente se habla de la privatización porque el gobierno no tiene los fondos. Una de las cosas es que aquí, como los fondos son federales, pues pensamos que eso no es dinero nuestro, pero dinero que se invierte en algo y se invierte en mal, pues es dinero que no está para satisfacer otras necesidades del pueblo. Todas esas cosas las tenemos que dialogar, las tenemos que poner sobre la mesa. Es que hay un sinnúmero de prioridades, que aquí se invierten las prioridades todo el tiempo. Todo el tiempo. Por ejemplo, acabamos de pasar una elección para cabilderos por la estadidad
que también fue otra situación impuesta, gastando 1.8 millones de dólares en una elección en la que fue un porcentaje pequeñísimo de los votantes que sería necesario que hubiesen apoyado ese esfuerzo. Por lo tanto, ustedes saben lo que es 1.8 millones de dólares tirados por una ventana, cuando ahora también la Junta de Control Fiscal ha dicho ya que no va a pagar esos cabilderos, no va a dar ese presupuesto para los cabilderos. O sea que ese es otro problema que tenemos, cómo continuamente estamos invirtiendo las prioridades y dando contratos y dando este tipo de cosas. Millones de dólares que se van por el chorro. Exacto, y que a la larga no tienen ningún beneficio para los puertorriqueños, que tenemos tantos y tantos problemas. La educación en crisis, la universidad casi en el cementerio. ¿Ustedes creen que el país, los puertorriqueños necesitan organizarse? Totalmente de acuerdo. Mira, una de las cosas que quería señalarte hace unos minutos atrás, que nosotros vamos a estar en medio de la crisis regalando unos 100 millones de dólares al año. Y sabes que de esos 100 millones de dólares, casi el 20% se va en altos ejecutivos, en salario de altos ejecutivos. 22 de esos ejecutivos intermedios va a estar sobre los $600,000. En eso nada más, creo que si no mi memoria no fallara, en 660 y pico de mil, 67,000, si lo multiplicas por esa cantidad, 22, son más de 15 millones de dólares. Esos son capas intermedias de dirección, no la dirección arriba. Entonces, vamos a estar sosteniendo más burocracia sobre burocracia. Y la eficiencia de la reconstrucción de un sistema, que es lo que requiere que pongamos toda nuestra energía y toda nuestra inversión, la vamos a estar diluyendo como el agua entre nuestras manos. Se nos va. Así que yo creo que a veces yo me pregunto si el gobernador fuera el dueño o los que toman estas decisiones fueran los dueños de la Autoridad de la Energía Eléctrica, ¿estarían dispuestos a pagar esa cantidad de dinero? Porque yo manejo un poco de negocio y yo siempre tengo que ser costo eficiente en términos de todas las decisiones que tomo para poder mantener el barco navegando en medio de una crisis. En esta etapa se están tomando esas determinaciones sobre esa costo efectividad en términos de lo que requiere la reconstrucción y revitalización del sistema eléctrico para que se utilice correctamente ese dinero, o lo vamos a pagar en mano de obra o en ejecutivos de una empresa que vienen de afuera para decir cómo se hacen las cosas. La verdad es que uno se pregunta, con esa pregunta uno se queda en una experiencia de confrontación y de profunda frustración, porque lo que se espera en este momento que tenemos la oportunidad y tenemos un dinero que puede utilizarse responsablemente para hacer algo maravilloso de nuestro sistema eléctrico, quizás se haga el dinero sal y agua. Y al final vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora, pero lo triste es que no vamos a tener la oportunidad de tener ese dinero que hemos adquirido por causa de la catástrofe que dejó el huracán María en su paso por Puerto Rico. Y tenemos que recordar que ya nosotros tenemos una experiencia con la Autoridad de Acueducto, ¿ustedes recuerdan? Ondeo. Ya ocurrió con la Autoridad de Acueducto. Pero tú te puedes imaginar que en el contrato también establece que en caso de un huracán, si es catastrófico, desastre, se pueden ir. Yo no me pregunto, hasta en eso yo entiendo irracional. Eso es un contrato que realmente está mal hecho. Y por eso queremos que se tome en consideración la oportunidad de hacer algo bueno para todos, porque al gobierno, a los que dirigen y al pueblo les conviene tener un sistema eléctrico eficiente, de altura, con la tecnología más actualizada. ¿Por qué no lo hacemos si tenemos la oportunidad? Y nos beneficiamos en el largo camino todo, porque con un buen sistema eléctrico tú puedes entonces promover la inversión de compañías en Puerto Rico porque tienen la infraestructura adecuada para poder sostenerse en términos y ofrecerle la energía que necesitan para toda una operación, la que sea, manufacturera, industrial, farmacéutica, electrónica, la que sea. Pero sin sistema eléctrico no es posible, ¿sabes? No es posible.
Que de ello depende nuestro desarrollo. Sin energía eléctrica. Muy pocas cosas se pueden hacer sin energía. Este contrato tampoco no especifica cómo se va a medir el desempeño de la privatizadora, en este caso de Luma. O sea, es darle una carta en blanco, un cheque en blanco. Y todos los riesgos vemos que los tiene que asumir el gobierno, que es decir, todos los riesgos los vamos a asumir nosotros, el pueblo. ¿Dónde están los ahorros? ¿Dónde es que se va a ahorrar? Que es uno de los objetivos de la privatización. ¿Dónde se va a medir la eficiencia? Y la mayor parte de la tarifa de Luma, un poco como decía el reverendo Rivera, son para el funcionamiento de la red. Pero eso deberá pagársele independientemente de si la compañía funciona bien o no. No importa cómo funcione, hay que pagarle eso. No hay ninguna protección a los intereses del pueblo. Todo el beneficio es para Luma y no es ni para la Autoridad de Energía Eléctrica, ni para el gobierno de Puerto Rico, ni para el pueblo puertorriqueño. Y todo eso se le añade que es en detrimento de los trabajadores, porque no reconoce los convenios colectivos, no reconoce la unión ni los derechos de los trabajadores. Y eso hay que contestar, hay que responder al pueblo por qué esto es así, por qué se viola la ley de la alianza público-privada que requiere esa inversión, por qué se desvía nuestra atención donde la habíamos puesto, que era movernos hacia energías renovables. Y ahora con Luma sería para meternos en, como dijo el reverendo, en la utilización de gas natural. Y son muchas las cosas sobre las cuales hay que hablar y sobre las cuales hay que responderle al pueblo. Sí. Yo reverendo, tengo que pausar, así que para no interrumpir pues vamos a la pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie, esto es Delvis Grisel Ortiz. Recuerden ir a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía. Denle like, allí pueden escribir sus preguntas, sus comentarios. También si desean decirnos, bueno, me gustaría que en el programa se hablase de este o este otro tema, también pueden hacer sugerencias. Así que ya lo saben, Delvis Grisel y compañía en nuestra página de Facebook. También estamos en Instagram y en Twitter. Me voy a la pausa, regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Reverendo. Sí, en lo que decía nuestra querida hermana, la reverenda Eunice Santana, sobre los trabajadores. Mira qué cosa trágica. Después de 20 y pico de años, hermanos y hermanas puertorriqueñas están trabajando en esta corporación pública, tienen que renunciar a su puesto de trabajo y solicitar empleo a esta nueva compañía sin ningún tipo del beneficio adquirido, empezar en cero. Inclusive aquellos que no firmen contrato con ella, soliciten trabajo, el gobierno tiene que emplearlos en alguna de las agencias o corporaciones públicas que tenga. Pero qué interesante, desde el 2009 se estableció la ley 7 porque supuestamente el gobierno no tenía el dinero para pagar empleados. Y ahora le devuelven casi 3,000 empleados para el gobierno ubicarlo en distintas agencias de gobierno sin dinero. ¿Cómo el gobierno va a pagar? Y que para comenzar este proceso se tiene que autorizar un préstamo de sobre 700 millones. Originalmente eran 849. La última vez que en el debate que hay, la Junta es un control fiscal con la legislatura de 750 millones. Supuestamente garantizando para que no haya aumento en la tarifa eléctrica por 3 años. Pero me pregunto, después que pasen los 3 años, hay que pagar ese préstamo, más hay que añadirle la deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas, lo que implicará que también tendremos que en algún momento asumir la responsabilidad del repago de la deuda.
esa deuda de bonista más esa otra deuda, ¿quién la va a pagar? La pagan los que van a estar utilizando los servicios eléctricos. ¿Cómo? Pues obviamente tendrá que pagarse de la forma que naturalmente se ha hecho en el pasado, aumentando las tarifas eléctricas, la tarifa eléctrica. Y obviamente pues va a encarecer en todos los sentidos la realidad económica del país, porque las pequeñas empresas y pequeños negocios viven de la electricidad y es fundamental. Y si sigue subiendo a niveles extraordinario, pues va a ser un costo demasiado oneroso para poder operar de forma razonable una empresa pequeña. Así que esto lo que quiero decir es que estamos entrando en un callejón donde no hay salida. Y al final del camino, cuando no hay salida, por algún sitio tiene que salir. Yo creo que la salida va a ser violenta, muy penosa, y yo creo que si nosotros nos sentamos y dialogamos y buscamos maneras y formas alternas responsables para poder solucionar este problema, vamos entonces a ir juntos creciendo como país y supliendo las necesidades eléctricas necesarias con la más alta tecnología para beneficio de todos. Yo insisto que el beneficio es de todos, es un win to win, gana uno y gana el otro, pero no de la forma que lo están haciendo, porque las imposiciones, ya hemos visto, no resuelven el problema, generan más problemas, más y más complicados. Yo de hecho me pongo a pensar, aunque yo he visto en los medios de comunicación, volviendo al ejemplo de la elección esta especial para los cabilderos, que veo que hay muchas explicaciones de, pues no fue gente porque realmente no tuvimos tiempo de hacer la publicidad, no, es que pasó esto otro, pero vamos, ¿no será que hay un sector en ese partido que también están cansados otro mensaje de que los cojan de tontos y están diciendo, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que el exgobernador, como decía, nosotros cogemos de bobo hasta los nuestros. Tú eres muy generosa con tus expresiones. Lo que pasa es que no puedo decirlo textualmente, pero ustedes sí, saben, sí. Ustedes saben cómo, ustedes saben a cuál bobo me refiero. Sí. Pero yo pienso, que la frase esa, eso no es así. Yo creo que en nuestro pueblo hay muchísima gente alerta y muchísima gente que saben hacer análisis y que pueden ver por debajo de la fachada quiénes están y responden. A eso me refiero cuando pongo como ejemplo esa elección del fin de semana, porque digo, es un mensaje también del pueblo PNP de lo sentimos, pero no, esto no vamos porque no se trata de esto, no quiero que gastes ese dinero, no me interesa que andes cabildero. Puede haber un montón de mensajes de lo que ocurrió con esa falta de, porque los puertorriqueños si algo somos buenos es dando mensajes. Sí. Y yo creo que un buen gobernante, un buen gobierno se detiene a escuchar y a analizar y a ver cuál es el mensaje que me están enviando. A mí me ha llamado mucho la atención en estos días, y no es nada nuevo, pero me ha llamado la atención más en estos días, porque se ha usado mucho el término democracia. Y se usa mucho la justificación de que el pueblo dijo tal o cual cosa. Pero en realidad se está hablando de números mínimos y se están equiparando con que esa es la voluntad de toda la comunidad puertorriqueña. Y nuestra gente no es boba, nuestra gente se da cuenta de que eso son falsedades, de que por ahí no es que va la cosa. Y nuestra gente se da cuenta de que democracia no es asegurar que un pequeño grupo participe en algo y luego decir que eso fue todo el mundo, que esa fue la voluntad de todo el mundo. Y sí, se envían diversos mensajes y entiendo que hay formas así sutiles, pero claras, en que la gente deja saber su sentir. Exacto. Reverendo. Eso que acabas de decir
y mencionarnos, el pueblo está muy al tanto de esta realidad y el mensaje que ha enviado por la poca participación electoral en esta situación, lo que sucedió ayer aquí en el país, pero también en la pasada elección. Solamente el 32% de los puertorriqueños votaron por el gobernante. Es decir, la gran mayoría de los puertorriqueños no votó por el gobernante. Entonces está gobernando sobre mayorías que realmente no coinciden en el mensaje que realmente transmitieron. Y es un mensaje que ellos tienen que tener en su conciencia y tomar nota sobre el mismo, porque cada vez más nuestro pueblo está perdiendo esa indiferencia, y la forma de poder entonces expresarlo quizás sea en el sentido opuesto. Y obviamente eso tuvo unas consecuencias claras que se observaron en verano del 2019. El pueblo se tiró a la calle de la forma más combativa posible. Primera vez en la historia nuestra, y quizás de muchos países, o quizás en toda América Latina, que se logra transformar un gobierno sin derramamiento de sangre alguna, con la indignación de un pueblo en silencio, pero ese silencio hizo que la olla de presión explotara, y las marchas tan masivas y la combatividad del pueblo, no le quedó otra salida al gobernante que renunciar. Yo creo que eso es sumamente importante para que lo miren y lo analicen y vean que están llegando ya a los límites, están llegando a los límites a un pueblo que, si se tira a la calle, transformarán toda la realidad. Pero si se maneja con prudencia y sabiduría, podemos canalizar y hacer cosas extremadamente maravillosas para todos. Yo iba a añadir a eso, reverendo, que solo el 27% de las personas hábiles para votar votaron a favor de la estadidad. Y entonces, sobre una interpretación de los porcentajes y una manipulación de estadísticas, se hace todo esto este fin de semana. Pero eso quizás sea otro tema en otro momento. Pero no, está todo íntimamente relacionado, porque es esta falta de transparencia y esta falta de diálogo, esta falta de comunicación con lo que nosotros entendemos que es el pueblo, o sea, con las grandes mayorías. Y el problema aquí también es cómo se defienden los grandes intereses. Sí. Ese es el problema. Todas estas cosas responden a grandes intereses. Y hay mucha gente que tiene compromisos de darle a los que los defendieron, a los que los ayudaron a llegar donde están, y esas cosas ocurren aquí todos los días también. ¿Qué más nos queda en el caso? Es una pena que sucedan. No, yo lo único que comentaría es que yo veo esto del contrato de Luma y el interés en la privatización, inclusive pasándole por encima las propias leyes que recientemente se han aprobado. Es parte de esa política que lleva ya décadas implementándose, no solamente en Puerto Rico, sino también a nivel global, y que en los distintos países la experiencia ha sido el mayor empobrecimiento de la gente, las riquezas cada vez en manos de menos personas, la laxitud con la protección del ambiente, el debilitamiento de las industrias locales, la destrucción de los organismos sindicales que defienden y que adelantan agenda que nos va poniendo en pedestales más altos. Y todo eso nosotros lo vemos sucediendo en otras latitudes, lo vemos sucediendo en medio nuestro, y como que a veces se nos hace difícil atar cabos y poder ver cómo todo esto está hilvanado, cómo todo esto está relacionado una cosa con la otra. El neoliberalismo con su desregulación y con la privatización, con la destrucción de
de las organizaciones, no solamente las sindicales son las más claramente afectadas, pero organizaciones de derechos humanos, organizaciones comunitarias, y la pérdida de beneficios y el empobrecimiento real de nuestro pueblo. Y en ese sentido es que nosotros entendemos que no nos podemos quedar quietos, quietas, callados, calladas, en momentos como este, donde algo tan serio como este contrato, que nos va a costar millones de dólares a nosotros, a nosotras, al pueblo puertorriqueño, que es violatorio de leyes y de acuerdos tomados anteriormente, no podemos quedarnos cruzados de brazos, y le hacemos esta invitación y este llamado al gobierno de que nos sentemos a dialogar sobre esto y de que nos escuchemos, de que se nos den respuesta a nuestras interrogantes, que son las interrogantes que la misma gente con quien nosotros trabajamos nos han levantado y nos han traído a la mesa. Esperamos que haya una respuesta positiva. Muy bien, tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero que hablemos un poco, porque ustedes están dirigiendo todo hacia el gobierno, que el gobierno les haga caso, pero ¿cuáles son las recomendaciones a la gente en términos de la concienciación y de lo que pueden hacer para mover al gobierno en esa dirección? Vamos a una pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso y continúo conversando con los Heriberto Martínez Rivera y la reverenda Eunice Santana. Les dejé ahí una preguntita sobre la mesa cuando me fui a la pausa, y es que ustedes han hecho recomendaciones al gobierno de que preste oído y todo lo demás, y el gobernador realmente no ha mostrado. Hay mucha gente que le ha estado pidiendo audiencia y oído para esto y él no ha querido escuchar. Ya sabemos por dónde él va, y bueno, a lo mejor cuando ustedes le llamen tal vez ustedes logren algo, pero mientras eso ocurre, ¿qué ustedes sugieren a los puertorriqueños y las puertorriqueñas para crear conciencia, para organizar? ¿Qué se necesita del ciudadano común? Yo digo que la democracia es una cosa dinámica, la democracia no es una cosa que está hecha y está dada, eso no es así. El ciudadano y la ciudadana tienen que trabajar todos los días para que la democracia funcione. Tiene que haber una acción continua, porque de lo contrario es una ilusión la democracia. Por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia de ustedes a nuestros radioescuchas? Reverendo. Para mí es importante seguir insistiendo en este tipo de mensaje que lleve a nuestro pueblo a reflexionar, que nos lleve a educarnos. Para mí la educación en sí misma es liberadora. Y obviamente en este momento quizás no se note de forma dramática en el pueblo la necesidad que implica atender la realidad de lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hay que, de alguna forma, la coalición ecuménica y los distintos sectores seguir llevando mensajes que haga hueco en la conciencia de nuestro pueblo. Tenemos que promover inclusive la movilización de nuestro pueblo, que le presente a los que gobiernan: mire, como pueblo nosotros estamos aquí, tenemos nuestras opiniones, ustedes tienen que escuchar al pueblo, y aquí estamos nosotros, y queremos hacerlo de forma correcta, civilizada, de forma pacífica. No nos lleven al extremo para que esto se salga fuera de proporción y que tengamos consecuencias que tengamos que lamentar. Yo creo que hay que movilizarnos, hay que decirle al gobierno: por ahí no se debe caminar. Ustedes fueron llevados a la administración de gobierno, fue por el pueblo, pero ustedes tienen que escuchar al pueblo. Eso que se decía, yo escucho y obedezco, que sea una realidad, de escuchar y obedecer, porque en última instancia la sensatez y la prudencia nos lleva a nosotros a poder entonces poner el oído en tierra y mirar por donde realmente se están escuchando el gemido y el clamor de un pueblo para que esta realidad se transforme, porque si no, miren, nos estamos quedando sin gente ya.
Este censo pasado demostró que más de medio millón de Puerto Rico emigró en una década hacia los Estados Unidos, encareciendo cada vez más muchas cosas, porque la base contributiva se reduce, las experiencias de nuestra juventud, que son los que tendrían que tomar el bastón generacional para asumir la dirección del país, también se nos están yendo. Y hoy día, lamentablemente, estamos quedando como un país de la tercera edad. La gran mayoría de los habitantes de esta isla están sobre los 50 años. Y obviamente eso tiene un problema muy serio para el desarrollo económico de cara al futuro de nuestra isla. No tan solo eso, nosotros estamos enfrentados a un Puerto Rico como paraíso fiscal. Y estamos viendo cómo todas nuestras tierras, nuestras propiedades, todo se está vendiendo de forma indiscriminada. Se cambiaron los mapas, se cambiaron las reglas de la Junta de Planificación, un sinnúmero de cosas que se están haciendo que permiten que todas estas personas que pertenecen al 1%, que vienen de distintas partes del mundo, que no conocen nuestra cultura, que no saben cómo nosotros nos manejamos como sociedad, estén comprando todo esto y cambiando. De pronto vamos a tener otra cultura, otro país, y cada vez vamos a ser nosotros menos y cada vez vamos a tener más gente aquí que viene de Estados Unidos o de otros países del mundo con otros intereses que no son los intereses de cuidar a nuestra gente y nuestro país. Y eso es algo que no debemos permitirlo, y que no nos podemos hacer los locos. Eso está ocurriendo de verdad. Eso se ve, está en la prensa, eso está documentado, hay videos, la cantidad de anuncios y cosas que hay que ver, todo lo que se ha vendido en el viejo San Juan, hay que ver cómo se están comprando propiedades en La Perla. Ya ustedes han visto la casa de los 30 millones de Dorado. Hay un sinnúmero de cosas pasando aquí que son realmente bien fuertes. Y como dirían los muchachos, si no nos ponemos para nuestro número, vamos a tener un día en el que nos vamos a tropezar con otro país que no es el que conocíamos. ¿Acaso habrá una agenda siniestra detrás del escenario? Pregunto. Nos estamos viendo a nosotros para poblarnos de otra gente y entonces cambiar la realidad total de nuestro país, como pasó con una isla allá en el Pacífico, que sucedió algo parecido, que la reverenda sabe muy bien la historia, porque hemos dialogado un poquito sobre ese tema, que es la situación de Hawái. Yo creo que la reverenda puede añadir mucho más a ese tema en particular. No, yo creo que de todo esto que se ha mencionado hay definitivamente un poco. De todo hay un poco. El proyecto global ha sido un proyecto precisamente de poner todo en manos de unos pocos. Y en nuestro país, quizás en algunos renglones, pues nos hemos tardado un poco. Quizás en otros países ha sucedido con mayor rapidez, pero sabemos que eso es parte de la agenda y de cómo la agenda era de ir debilitando al Estado, de ir haciendo desaparecer la parte activa del Estado. Y eso es algo que en el diálogo tenemos que traerlo. Cómo este tipo de contrato y este tipo de manipulación lo que hace es debilitar a los que pretenden gobernar, porque van poniendo en manos de otros y de otras, van poniendo en manos de otras personas los haberes de nuestro país y todo aquello que tiene que ver con el bienestar de nuestra gente. Entonces, a mí me parece que sí, que una de las cosas que necesitamos es que podamos llevarle el mensaje a nuestro pueblo de que hay que abrir los oídos, hay que abrir los ojos, hay que estar pendiente, tenemos que confiar en nosotros y nosotras, porque aquí cualquiera de afuera puede decir cualquier barbaridad y hay un sector de nuestro pueblo que enseguida lo creen, pero a los nuestros tenemos la tendencia de no creerles y de dejarlos solos y solas, como por ejemplo a los trabajadores. Tenemos la tendencia entonces a verlos como buscapleito, en vez de escuchar lo que nos están diciendo y de practicar la solidaridad.
practicar siempre la solidaridad, que es asumir la causa de mi vecino, del otro, de la otra, como causa mía propia, porque nos debemos unos a los otros, de estar dispuestos a aprender, de estar dispuestos y dispuestas a movilizarnos, porque se dan convocatorias y a menudo no nos movilizamos, a estar disponibles para el diálogo en nuestras iglesias, el diálogo en nuestras comunidades y en otros lugares donde nos congregamos, que se puedan dialogar y se podamos hablar de estas cosas, porque nos están pasando gato por liebre y, como ustedes muy bien señalaban, nos están quitando el país, y quizás una agenda de ir sustituyendo la población para en un momento dado nosotros ver que estamos en el limbo, que aún dentro de nuestro archipiélago somos minoría y que entonces sí que definitivamente no podemos decidir nada. Y todo este mensaje, las personas en el gobierno necesitan escucharlo para que tomen decisiones acorde con lo que nosotros entendemos que es la voluntad de Dios, que es reafirmar nuestra identidad y tomar en nuestras manos el futuro de nuestros saberes, de nuestro pueblo, de nuestra naturaleza, de todos los bienes que desde la fe decimos que Dios ha puesto en nuestras manos. Reverendo, me quedan 2 minutos para sus palabras finales. Básicamente yo concurro con esas palabras de mi querida hermana, la reverenda Eunice Santana, es retomar esa confianza en nosotros mismos como pueblo, punto. Porque tenemos las competencias, tenemos las capacidades para poder entonces construir juntos una sociedad realmente esperanzadora, llena de vida. Yo no quiero ser minoría en mi patria, no. Este es lo más maravilloso que Dios me ha regalado. Por eso yo soy puertorriqueño y lo digo aquí antes de ser cristiano, porque yo nací puertorriqueño. Yo me hice cristiano cuando cobré conciencia. Y como puertorriqueño yo quiero mantenerme siendo puertorriqueño y defendiendo mi identidad, porque es un don y un regalo de Dios, único en la historia, maravilloso. Los puertorriqueños somos algo espectacular. Por eso nos dio la oportunidad de nacer en esta hermosa isla. Si hubiese querido que fuéramos otra cosa, yo hubiese nacido en otro país. O Puerto Rico estuviese bien cerquita a un continente y a lo mejor lo he absorbido por ese continente. Pero somos otra historia. Y eso hay que defenderlo porque tenemos que estar orgullosos de nuestra esencia, de nuestra identidad puertorriqueña. Como dice mi niña, yo soy puertorriqueño para que tú lo sepas. En todo el sentido de la palabra. Y por eso hay que defender y hay que luchar por esta hermosa tierra para los puertorriqueños, para nuestros hijos e hijas, para nuestras futuras generaciones, porque como Puerto Rico no hay otro lugar en el mundo. Yo me siento profundamente agradecido de Dios por ese regalo y por eso desde la fe estaré haciendo mis luchas para mantenernos a nosotros como puertorriqueños y obviamente proteger y defender este terruño y los recursos que este terruño nos ha regalado. Muchísimas gracias. Para hacer bendición a otras naciones. Para hacer de bendición. Amén. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, se me ha terminado el tiempo, pero espero que esta no sea la única vez que ustedes me acompañen para seguir educando al pueblo y seguir movilizando cosas en bien de nuestro país. Así que, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz. Buen día. Gracias. Buen día.